el Imperio Romano, la dictadura romana, similar a las dictaduras que existen hoy en día, atroces, malvadas. Al emperador se le ocurrió hacer un censo, se le ocurrió ver cuánta cantidad de gente había. Todos estos movimientos son movimientos políticos. Y entonces dice la palabra de Dios que todos tenían que ir a su lugar de origen, al censo, a registrarse. Y aquí tenemos entonces a José, que puso sobre un burrito, puso a María, su mujer, que estaba embarazada, y cabalgaron hacia Belén. Cabalgaron de Nazaret, si no me equivoco, hacia Belén. Y estando allá en Belén, le vinieron los dolores y nació el niño. Lucas capítulo 2. Lucas 2, 2 versículos nada más, versículo 6 y versículo 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay un dilema grande y un debate grande con respecto a esto de la Navidad. ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Se celebra o no se celebra? Usted sabe lo que hace en su hogar con su familia. Los pastores somos los responsables de lo que hacemos acá en la iglesia. Ahí hay una iglesia hermana cruzando nuestro parqueo al frente. Hay una iglesia hermana que tiene luces, que tiene un arbolito gigantesco al frente. Me imagino lo que deben tener adentro. Ellos lo celebran de esa manera. Allá el pastor dará cuenta, él, de lo que hace en esa congregación, como nosotros daremos cuenta aquí, de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Pero, aún así, si alguno de vosotros, si alguno de nosotros decide de alguna manera recordar y celebrar este maravilloso evento en que Dios se hizo hombre, tengo este tema para usted. Recordando, celebrando Navidad bíblicamente. Bíblicamente. Padre, bendice, Señor, este tiempo. Bendiga, Padre, de manera especial su palabra, que el Espíritu Santo la pueda usar para enseñarnos, para alentarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos. Porque bien dice su palabra, que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas del pasado, la mundanalidad quedó atrás y todo es hecho nuevo. Queremos, por lo tanto, aprender y que su palabra traiga luz a nuestro entender, trayendo su palabra con la ayuda del Espíritu, sabiduría. Gracias por todo y gracias, enséñenos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados, mientras yo ajusto mis antenitas de vinil. Usted sabe que yo tengo unas antenitas aquí y se me olvida a veces ajustarlo. Recordando, celebrando Navidad bíblicamente. Cada uno de nosotros sabe lo que hace.
Y creo que sería bueno que a la luz de la palabra de Dios podamos descubrir mandamientos y principios que de alguna manera han de dirigir nuestra vida cristiana. En las Sagradas Escrituras hay mandamientos que son explícitos, claros, evidentes. No hay que buscar la quinta pata al gato. ¿Por qué? Porque es claro, no hagas esto o haz esto otro. Y son mandamientos evidentes. Pero también a través de las Sagradas Escrituras hay principios que hay que obedecer y hay que descubrirlos, y que la Sagrada Escritura no lo enseñan de una manera tan evidente como mandamiento, pero son principios que hay que descubrir. Y una vez que se descubren, Señor, danos de tu gracia, de tu fuerza, para que este principio que se descubre en esta historia, en este personaje, en este evento registrado en tu palabra, danos de tu gracia para poder incrementarlo a nuestra vida. Somos llamados a purificarnos. Somos llamados a dejar todo lo que no es de Dios afuera. Y como creyentes, comenzar a hacer esos cambios evidentes. Porque somos regenerados, fuimos regenerados para llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra meta. Él es nuestro ejemplo a imitar, a emular. Y mis amados, aquí tenemos algunas verdades que yo quiero compartir en esta mañana con la iglesia. Los comentaristas enseñan, y ya se lo he enseñado a vosotros, pero tenemos visitas y es bueno que sepan esto. Los comentaristas enseñan que en Lucas capítulo 2 tenemos, por decirlo así, como algunos comentaristas lo han llamado, tenemos el recuerdo o la celebración de la primera Navidad. Lucas capítulo 2. Y en Mateo capítulo 2 tenemos también lo que algunos han expresado y han llamado el recuerdo, la celebración de la segunda Navidad. Entonces, creo que si pudiésemos nosotros descubrir qué hacer, cómo recordar, cómo celebrar esto de la Navidad, creo que estos dos pasajes son claves. La primera, Navidad, como llaman algunos, eso no lo dice la Biblia, son comentaristas que le añaden estas verdades. La primera Navidad, Lucas capítulo 2. Y la segunda, Mateo capítulo 2. Y hay tres verdades. ¿Cuántas verdades, hermano Natanael? 3. Chiste local, comentario local. 3 verdades. Hay que ser ortodoxos en la predicación. Hay 3 verdades que quiero compartir con usted en esta mañana. ¿Cómo celebrar la Navidad si usted decide celebrarla? ¿Cómo celebrarla? ¿Cómo recordarla bíblicamente? Primero, cantando. Segundo, testificando. Tercero, adorando. Si usted no involucra estas 3 verdades en lo que usted considera que está celebrando Navidad, es algo vacío, es hueco, es pagano, no es bíblico. Porque en estos pasajes que vamos a estudiar, que vamos a ver, hay personas, hay personajes que aparecen aquí, que recordaron y celebraron lo que es el nacimiento del Mesías. Vuelvo a repetir, cantando,
Segundo, testificando. Tercero, adorando. Acompáñeme. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículos 6 y 7. Para comenzar desde ahí en adelante. Y aconteció que estando ellos allí, es decir, José y María, ¿dónde? En Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo, ¿quién? María, su hijo primogénito. La palabra primogénito quiere decir primero. Es decir, que bíblicamente hablando, si María hubiera tenido un solo hijo y se queda con un solo hijo, dijese, como dice Mateo, unigénito. La Biblia dice que Cristo es el unigénito del Padre, porque Dios tuvo solamente un hijo, Jesucristo, el unigénito, lo dice Mateo capítulo 1. Y en Lucas capítulo 2 dice que María tuvo a Cristo el Mesías como primogénito. Primogénito quiere decir el primero de varios. Yo soy de los 13 hijos, yo soy el último génito. Soy el último, junto con mi hermano mellizo. Pastor, ¿tienes un hermano mellizo? Sí, pero yo soy el más elegante y yo soy el más simpático y yo soy el más buena gente. Así que le quito la duda porque algunos dicen, ¿cómo será el otro? No quiera conocerlo usted. Aquí está la parte del mellizo, que es la parte buena, que es la parte hermosa, que es la parte simpática. ¿Ok? Bien, entonces aquí dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, acompáñeme, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. En el momento en que Cristo estaba naciendo, en el momento en que el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14. En ese momento en que el Señor, el Mesías, estaba naciendo en su humanidad, es decir, la divinidad, como dijo Pastor Jerry la semana pasada, la divinidad se vistió de humanidad. Me encantó esa frase. Y me la creo que lo dijiste hace un par de años, Pastor Jerry, también. La divinidad se vistió de humanidad. En ese momento, cuando la divinidad se vistió de humanidad, había pastores afuera. No podía ser diciembre porque en diciembre hay nieve y hay frío. Y los pastores no cuidan los rebaños en el campo. Pero aquí dice que estaban cuidando los rebaños en el campo. Quiere decir que no podía ser en diciembre. Todos los comentaristas piensan que fue al final del verano y prácticamente en el tiempo de otoño, octubre, por allí septiembre, octubre. Y dice entonces que en el momento en que nacía el Mesías, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Nótese ahora, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este ángel que se le apareció les anuncia a los pastores que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego entonces el ángel le dice a los pastores, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Primero, el ejemplo de los ángeles al momento de nacer el Mesías, cantaban glorificando a Dios.
El cantar es una expresión de adoración a Dios. Dice que los ángeles aparecieron, fueron enviados por Dios al plano terrenal. Y como consecuencia, la gloria de los ángeles, la luminosidad de los ángeles resplandeció toda esa esfera celeste y resplandeció en la geografía de aquel momento, de aquel evento, en aquel lugar. No es casualidad que los pastores dicen que tuvieron temor. Y habiendo sido anunciado por medio del ángel el nacimiento de Cristo el Mesías, al aparecer las huestes angelicales comenzaron a cantar gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo cantaban? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sería esa melodía? No lo sé. Pero cantaban alabando y glorificando a Dios, como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, como la gracia de Dios, como el poder de Dios se había revestido de humanidad y se había humillado de tal manera que bajando a la tierra nacía el Salvador. Somos llamados, si de alguna manera se entiende que pudiésemos recordar y así celebrar Navidad, somos llamados entonces de alguna manera a imitar a aquellos personajes que fueron partícipes dentro de la primera Navidad, Lucas capítulo 2, o en la segunda Navidad, Mateo capítulo 2. Creo que somos llamados a imitar lo que hicieron estos personajes. Preparamos el arbolito, y digo preparamos, y yo nunca he tenido árbol, desde que mi vida fue cambiada y transformada por el poder de Dios. El año 1900 no te importa, hace 30 y pico, 40 años atrás, dándome cuenta de la Sagrada Escritura, lo que la palabra de Dios enseñaba. No hago nada de eso. Mientras algunos se preocupan por el arbolito, por los regalitos, por el lechoncito y por las lucecitas y por todas estas cosas que la tradición ha enseñado. Nada de eso tendría valor y tiene valor si no alabamos a Dios en este tiempo. ¿Cómo? Cantando. Usted va a celebrar el miércoles, el martes, el miércoles va a celebrar Navidad. Recuérdela y celébrela como usted quiera. Yo voy a su casa, me encuentro con esos símbolos paganos, a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo lo que usted haga en su casa. Pero no pretenda imponer en mi casa lo que usted pone en su casa. Y no pretenda imponer en la iglesia lo que usted hace en su casa. Nosotros no nos metemos en su casa, usted no se mete con nosotros y así vivimos la fiesta en paz. Pero yo en mi casa, ¿dónde está? Mi esposa está cuidando, está en clase. Pero como dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Y lo haremos a la manera que nosotros contemplamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Obviamente hablando, si voy a otro hogar y me invitan a comer a otro hogar, yo no puedo imponer mi criterio en otro hogar porque no es mi casa. No soy el dueño de la casa.
Si me invitan a leer un pasaje de la Biblia, me aprovecho y predico nada más. Si no me invitan, me quedo callado y me como tranquilamente el lechoncito, el pernil, no tengo ningún problema, porque no estoy en mi casa. Pero no pretenda usted ser invitado a la mía y usted venir a decirme lo que yo tengo que hacer en mi casa. No. ¿No es verdad, hermano? ¿Hay un respeto? Usted me respeta y yo lo respeto. ¿Amén? ¿Les gusta eso? Y si no les gusta, bien también. Eso es. Pero si hay algo que nosotros tenemos que rescatar en este primer evento, con este primer grupo, es que el Padre envió a los ángeles a celebrar, a anunciar la llegada del Mesías. Cosa única. El Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios. Busque por un momento allí para leerle algo. Salmo 89. Y me pareció curiosa esta parte de la enseñanza. Y simplemente se la voy a dar para que usted vea si le puede sacar algún provecho. Salmo 89. Salmo 89, versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Nótese lo que dice, Salmo 89, 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Hermano, de alguna manera somos invitados, somos llamados a celebrar la obra de Dios. Y la obra portentosa, más grande, más maravillosa, más misericordiosa que Dios haya hecho para con el hombre pecador, es que la divinidad se vistió de humanidad para venir a salvarnos y perdonarnos. Esa es la expresión máxima el amor de Dios, y de alguna manera hay que celebrarla, pero si la celebramos, le invito a celebrarla bíblicamente. Los ángeles cantaron a Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, en una actitud de humildad, en una actitud de agradecimiento, porque había llegado paz a la tierra, como nos enseñó el hermano Natanael el miércoles. No es una paz que vino inmediatamente para todo el mundo, porque hasta el día de hoy no hay paz en la tierra, sino que esa paz se refiere a que el ser humano tenía la posibilidad de tener paz primero para con Dios. Por eso dice, gloria a Dios. La gloria es para Dios. ¿Dónde? En las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es de parte de Dios para con los hombres pecadores. Que la gracia de Dios en Cristo quedaba disponible para todo aquel que en él cree. Recuerde que la obra de Cristo, del Mesías, su obra salvadora, su obra expiatoria, es suficiente para toda la humanidad, pero solamente eficiente y aplicable para el que cree. Y de alguna manera hay que celebrarla. De alguna manera hay que anunciarla. Comparto plenamente lo que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hacía. Leí la historia que Charles Spurgeon, allá en Londres, no celebraba el nacimiento del Mesías en diciembre, lo hacía en el verano.
Y en diciembre no hacía nada su iglesia, su congregación no hacía nada y lo pasaban de largo, porque él consideraba que dentro de esa fecha había nacido el Mesías. Gloria a Dios por el hermano Charles Spurgeon. Obviamente hablando, nosotros aprovechamos este espíritu de bondad, de mansedumbre, por decirlo así, de humildad, por decirlo así. Aprovechamos este tiempo para tener temas de acuerdo a esto y anunciarle a la gente que la divinidad se hizo humanidad por amor a ti, por amor a ti y por amor a mí. Porque no había nada que el hombre pudiese hacer para salvarse, porque no había nada que el hombre tuviese para poder ofrecerle a Dios para que fuese perdonado. Entonces el Padre, enviando a su Hijo, lo envió en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de toda la humanidad, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. No solamente por nuestros pecados, sino por los de todos los hombres. Cantando, ¿se dio cuenta los himnos que hemos adorado al Señor? Hermanos directores, el hermano Juan, el hermano Liborio, el hermano Juan, Pastor Jerry y otro más que se levante para dirigir. Hermano, yo creo que la frase correcta, hermanos, vamos a cantar este segundo himno. No. Yo creo que no es cantar, porque esto no es un espectáculo. Hermanos, vamos a adorar al Señor con el siguiente himno. Repito, vamos a adorar al Señor con el siguiente himno. Amén, hermano Liborio. Amén, hermano Juan. Y cualquiera que se para a dirigir un himno, vamos a adorar. Suena apropiado al contexto que vivimos dentro de la iglesia cristiana. ¿Se dio cuenta todos los himnos con los cuales hemos adorado a Dios en esta mañana? Todos tienen connotaciones navideñas. Y yo vivo leyendo la letra, porque si hay algo, por ejemplo, mis hijos estudiaron en una academia cristiana que para Navidad colocaban tremendo arbolito ahí atrás y cantaban al arbolito. ¿Tú no te recuerdas, Pastor Jerry? ¿No lo viste? Yo lo vi. Y cantaban al arbolito. ¿Qué? Hermano, yo canto a Dios, yo canto a Cristo. Natanael, ¿do you remember that? Él recuerda eso porque él asistía. Hermano, yo no vengo a la iglesia a cantarle un arbolito. O como hacen en iglesia, que en la mitad de la adoración, paran la adoración y paran para llenar el arbolito de adorno. No, hermano. La adoración es para Dios. Es para glorificar el nombre de Dios. Y toda esta música y los himnos van de acuerdo al contexto de los pasajes bíblicos. Obviamente hablando, hay algunas cosas que pudiesen, que los compositores de estas letras navideñas le añadieron, pero que no violentan el contexto bíblico. No me venga usted con ese corito, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Hermano, ¿qué mensaje tiene ese? Ahora, si usted lo quiere cantar en su casa, cántelo. Pero, ¿qué enseñanza bíblica tiene eso? Le invito a ser bíblico. Le invito a que su vida sea acomodada a las Sagradas Escrituras. Los ángeles aparecieron alabando a Dios en las alturas, cantando gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Entonces, para este miércoles,
pastor, ya me dañó Navidad, los planes que tenía yo, me alegro que te los haya dañado. Me alegro, cabezón, porque tienes 20 años y todavía no aprendes. Le invito a que en esta fiesta de Navidad, que agarre su teléfono y busque himnos navideños y con su familia adoren a Dios cantando himnos navideños. Primer grupo, los ángeles. El ejemplo de los ángeles cantando. Segundo, el ejemplo de los pastores testificando. Oiga bien, testificando. ¿Cuál fue la reacción de los pastores al ver a Jesús? Busque ahí entonces, vamos al pasaje que está de acuerdo a este segundo enunciado. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y entonces ya hemos leído que apareció un ángel y les dio un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy. Nueva de gran gozo, que será para todo el mundo. Oiga bien, ¿para cuánta gente? ¿Para los escogidos o para todo el mundo? Para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje. Versículo 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ok? Entonces, los pastores estaban cuidando los rebaños, las ovejas en el campo, que tenían el cielo por techo y las estrellas por lumbreras. Y de repente se apareció ese ángel. Y ellos tuvieron miedo. Les dijo, no temáis, que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores tuvieron la visita especial de los ángeles, que le comunicaron un mensaje. Luego aparecieron todos los ángeles y cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los ángeles se fueron. ¿Cuál fue la siguiente reacción de los pastores? Siga leyendo conmigo. Versículo 15, Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, porque el ángel les había anunciado que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, acabado de nacer. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los ángeles se fueron y los pastores, habiendo escuchado el mensaje
Y habiendo entendido que se le había dado una información para que ellos actuaran de acuerdo a esa información, en obediencia, dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a ver lo que se nos ha dicho, y viajaron a Belén. ¿Cuántos kilómetros estuvieron de distancia? ¿Cuántas millas? Me imagino que eran pocas. Hasta que llegaron al lugar donde se había humanizado la divinidad, encarnado la divinidad en Jesús, el Hijo de María. Y dieron a conocer, oiga bien, testificaron a los presentes lo que los ángeles le habían dicho. Repito, testificaron, dando testimonio a los presentes, María y José, de lo que los pastores, de lo que los ángeles le habían dicho. Pero una vez que terminó ese momento de alabar a Dios, ese momento de haber experimentado la presencia del Hijo de Dios en su vida, de haber experimentado la presencia del Mesías en su vida, el esperado. Luego entonces, ¿qué hicieron los pastores? Versículo 20. Y volvieron los pastores, es decir, regresaron a su tierra, regresaron a su casa, regresaron a sus poblados. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oiga bien, por todas las cosas que habían oído y visto. Y yo voy a añadir, y experimentado. Volvieron alabando, glorificando a Dios. Creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios cuando me atrevo a decir, a declarar que esta alabanza, que esta gloria a Dios que fueron entregando inmediatamente después de salir de la presencia del Señor. No creo estar haciendo violencia en el sentido que de alguna manera celebrar es testificar, testificar es celebrar y recordar, que está unido este concepto. La pregunta es, ¿qué vieron los pastores? A los ángeles. ¿Qué oyeron los pastores? El mensaje que los ángeles le dieron a ellos en el sentido de que el Mesías, el Verbo encarnado, había nacido. Como consecuencia, ¿qué experimentaron los pastores? Al momento de recibir el mensaje y al momento de encontrarse cara a cara con el niño, con el Mesías, que experimentaron un gozo inefable de haber estado ante la presencia del prometido, del deseado, del Mesías, y el haberlo conocido. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Exactamente lo que los ángeles le dijeron es exactamente lo que vieron y escucharon. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué le ha mostrado Dios a usted en su vida? ¿Qué le ha enseñado Dios a usted en su vida? Los ángeles fueron enseñados, los pastores fueron enseñados por los ángeles, educados por los ángeles, instruidos por los ángeles, y en obediencia llegaron a la presencia del Mesías. ¿Qué o quién le ha enseñado a usted la verdad maravillosa de Dios? ¿Una lectura bíblica? ¿Un pariente fue a su casa y le habló de las verdades maravillosas de Dios?
o asistiendo a la iglesia, usted fue confrontado con la verdad de Dios de tal manera que fue enseñado, ilustrado desde el púlpito con las verdades de Dios. Sea de la manera que sea, como Dios a usted le ha instruido, a usted le ha enseñado, de alguna manera nosotros tenemos que experimentar ese vivo deseo, igual que los pastores, de dar testimonio de la obra de Dios hecha en ellos. Y dice que saliendo del hogar, del lugar de donde había nacido el Mesías, salieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que vieron, por todo lo que oyeron y por todo lo que experimentaron. ¿Ha experimentado usted el amor de Dios en su vida? ¿Ha experimentado usted el perdón de Dios en su vida? ¿Ha experimentado usted la presencia de Dios en su vida? Es algo natural que luego que uno se ha llenado de la gloria de Dios, se ha llenado del gozo de Dios, se ha llenado de la presencia de Dios, se ha llenado de las verdades de Dios, se ha llenado de los desafíos de Dios, es algo natural que usted salga de un lugar como este anunciando que usted ha conocido al Mesías y que el Mesías es su Salvador, que el Mesías es su Señor, porque esa es la consecuencia natural. ¿Recuerda usted el día, el momento en que sus pecados fueron perdonados? ¿Recuerda usted el momento en que alguien le anunció que el Mesías había venido, que Cristo, el Hijo de Dios, había llegado a este mundo para perdonarnos, para limpiarnos, para sacarnos de toda inmundicia, para rescatarnos de esa vida llena de pecado, llena de rencores, llena de resentimiento, esa vida llena de inmoralidades, esa vida llena de cosas mundanales, temporales, triviales, efímeras, de cosas pasajeras que no servían para nada, y que al anunciarnos la verdad del Mesías experimentamos ese nuevo nacimiento. Y recuerda usted cómo salió de ese lugar con ese gozo. Esta semana estuvieron trabajando aquí, allá abajito, una compañía para terminar un proyecto. Gloria a Dios que ya se terminó, ahora estamos esperando la inspección. Y yo aprovecho de conversar con los trabajadores. Había un ecuatoriano que me preguntó, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, le dije, soy uno de los pastores. Ah, qué bien, me dijo. Me dijo, hubo un tiempo que yo asistí a la iglesia. Y le pregunté, ¿y cómo es eso? Me dijo, cuando yo era más joven, aunque el hombre era joven, no tenía más de 30 años. Me dijo, yo me quise suicidar varias veces. Mi vida era un desastre. Mi vida era un lío. Mi vida era un caos lleno de problemas, lleno de resentimiento, lleno de vicios, lleno de maldad. Pasé por una depresión grande que me quería suicidar y quitar mi vida. Y yo escuchándole, porque todo lo que él decía era exactamente lo que me sucedió a mí. Y me dijo, hasta que alguien me habló del Mesías, del Señor, de Jesucristo, y mi vida fue cambiada, pastor, y mire, y yo comencé a predicar, y yo comencé a ir a las cárceles, yo comencé a ir a los hospitales, y salía a predicar en las calles, y andaba con mi pastor por todas partes predicando, enseñando la medicina que había transformado su vida. Esa medicina no es una iglesia. Esa medicina no es una religión. Con todo respeto, no es tu religión como tampoco es esta. La medicina se llama Jesucristo. La religión nos ha engañado. El hombre nos ha engañado. Creyendo que una religión, que una iglesia, que un pastor, que un hombre, que una mujer salva. El único que salva es Jesucristo. Y recuerda usted el momento en que usted
fue a la presencia del Mesías, o el Mesías vino a su presencia, como usted quiera enfocarlo, y usted rindió su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Me recuerda cómo usted comenzó a predicar? Yo no sé usted, pero a mí me decían el loco. A mí me decían el aleluya. Gloria a Dios que todavía voy a Chile, voy a mi iglesia y encuentro hermanos que eran amigos míos antes de venir a Cristo. El Señor me permitió predicarles y todavía perseveran en la fe. ¡Gloria a Dios! Dice que los pastores, al tener ese encuentro personal con el Mesías, con el Dios hecho hombre, al obedecer el mensaje de los ángeles, vamos a ver si es verdad todo esto. Sí, era verdad. Y se encontraron con el Mesías, y se encontraron con el Señor, y entraron interiormente, cada uno de los pastores de una manera, entraron a ver al Mesías, pero estoy convencido que salieron interiormente diferentes. Y esa diferencia es que habían tenido un encuentro personal con el Señor, que había cambiado sus vidas de tal manera que no tenían pena, que no tenían vergüenza, que no tenían temor de anunciar ante el pueblo que habían conocido al Mesías. El otro ingrediente entonces para celebrar, recordar el nacimiento de Cristo, no es solamente entonces cantando, sino alabando a Dios, testificando. Obviamente hablando, no solamente en esta fecha. Ayer mismo, cuando estaba conversando con ese muchacho, había otro que me hizo una pregunta y le prediqué. Obviamente hablando, estaban trabajando. El jefe podía venir y no podía quitarle el tiempo. Pero le enseñé que la razón de esta fiesta se llama Jesucristo. Y le testifiqué, mencionándole pasajes bíblicos. Entonces, de la misma manera que los pastores salieron alabando y glorificando y testificando la portentosa obra de Dios a través del Mesías, del Verbo encarnado, de la misma manera nosotros tenemos que de alguna manera involucrarnos en estas verdades, apropiarnos de estas verdades, incrementar estas verdades a nuestra vida, cantando, testificando. Así que los ángeles cantaron y alabaron a Dios por la obra de Dios. Así que los pastores alabaron a Dios, testificando al pueblo de la obra de Dios. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 2. Aquí tenemos entonces lo que algunos le llaman la segunda Navidad. Permítame hacerle un pequeño resumen. ¿Por qué se le llama? Algunos le llaman la segunda Navidad. Mateo capítulo 2, versículo 1. La iglesia lo sabe, pero bueno que nuestras amadas visitas entiendan lo que enseña la Biblia para que nos demos cuenta si la tradición nos enseña conforme a la Biblia o la tradición nos lo enseña conforme a la tradición nada más. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, es decir, en el momento en que Jesús estaba naciendo, desde ese mismo momento vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso nos enseña que habían unos personajes llamados ahí en la Biblia magos, yo le llamo los sabios del oriente, gente dedicada a los enigmas, gente dedicada a las profecías, gente
dedicada a aquellos eventos de la humanidad de manera sobrenatural, si pudiésemos decirlo en el buen sentido de la palabra. Estos magos, estos sabios del Oriente, eran personajes que eran no astrólogos, sino astrónomos, que de alguna manera creían en los fenómenos de las estrellas y los movimientos y todo eso. Y dice que estos sabios del oriente de Jerusalén, es decir, aquí está Jerusalén y hagamos cuenta que el oriente queda hacia allá, por decir un ejemplo. Entre Oriente y Jerusalén hay 4 meses de viaje en aquel tiempo, de acuerdo al libro de Esdras. De Babilonia a Jerusalén, Esdras se demoró 4 meses en llegar. Por lo tanto, cuando estos sabios del Oriente, estando, según algunos, en Babilonia o estando en Mesopotamia, allá vieron una estrella, una señal en el cielo. Y ellos dijeron, esa señal nos está diciendo que alguien grande ha nacido. Vamos a ver y vamos a investigar. Y desde Mesopotamia o desde Babilonia comenzó el viaje hasta llegar a Jerusalén. Aproximadamente fueron no menos de 4 meses. Entre paréntesis, no eran magos, tampoco eran reyes y tampoco eran 3. Perdóneme que le quite la fantasía de su cabeza. Ni eran magos, ni eran reyes, ni eran 3, de acuerdo a un texto que me mandó Gudelia sobre un link allí. Pero sí, eran personajes reales. Y al darse cuenta que esa señal que vieron en el cielo, esa estrella que vieron en el cielo, dijeron, esa estrella nos está anunciando el nacimiento del rey judío, el Mesías. Y viajaron hacia Jerusalén. Repito, no menos de 4 meses. Y Mateo capítulo 2 nos registra el momento exacto cuando estos personajes llegaron a Jerusalén. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es decir, ya habían pasado no menos de 4 meses. Por lo tanto, Cristo el Mesías ya tenía por lo menos entre 4 a 6 meses de nacido, de edad. Diciendo, preguntando, cuestionando, investigando. Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa seguridad? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos, es decir, hemos llegado a Jerusalén a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿quién? Herodes, ¿a quién? A los sacerdotes y escribas, los religiosos judíos, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Cristo significa Mesías, por lo tanto, ¿dónde había de nacer el Mesías? Es decir, Herodes sabía que iba a nacer un Mesías. Los sabios del oriente estaban anunciando que había nacido el Mesías. Versículo 5. Los religiosos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que es el profeta Miqueas, y tú, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los sabios del oriente, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes quería saber cuánto
cuánta edad, cuántos meses de nacido ya tenía el Mesías. Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. De todo ese lugar, Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Porque Herodes calculó la edad que tendría el niño. Yo no creo que tuviera más de 1 año. Por eso que los comentaristas le llaman a este pasaje la segunda Navidad. Sea como sea, sigamos leyendo. Versículo 8. Entonces Herodes, enviándolos a Belén, ¿a quién? A los magos, a los sabios, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, los sabios, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella apareció, la misma estrella que había aparecido a los sabios del oriente, los guió todo el camino hasta Jerusalén. Y habiendo tenido esa reunión gubernamental con Herodes, salieron de la presencia de Herodes, apareció la estrella nuevamente, que no era Júpiter ni Saturno, no era una estrella especial dedicada para guiar a los sabios a la presencia de Cristo el Mesías. Y esa estrella apareció y siguieron a la estrella hasta que se detuvo en una casa. Enseñando con esto que en esa casa estaba el Mesías. Ahora, nótese qué hicieron los sabios del oriente, por decirlo así, en esta segunda Navidad. ¿Qué hicieron? Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los ángeles recordaron y celebraron la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, cantando. Los pastores celebraron, por decirlo así, la venida del Mesías, testificando, declarando las bondades y el amor de Dios para con ellos y para con todo el mundo. Los sabios del oriente recordaron y celebraron la venida del Mesías, adorando. Porque dice el versículo 11, y al entrar en la casa, ¿quién? Los sabios vieron al niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Oiga bien lo que dice la Biblia. La Biblia es la que manda. No dice que adoraron a María, dice que adoraron al niño. Y postrándose, lo adoraron. Como consecuencia, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los sabios del oriente recordaron el nacimiento del Mesías, adorando a Dios, glorificando a Dios. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Es decir, después de una abnegada, sufrida y aún peligrosa travesía por los mismos desiertos y montañas, por no menos de 4 meses de viaje, lleno de peligro, esas geografías, después de todo eso, llegaron a la casa donde estaba el niño con su madre María, y postrándose, es decir, con humildad, postrándose, arrodillándose, tirándose al piso. ¿Qué es lo que quiere decir? Tirándose al piso literalmente.
lo adoraron. Porque ellos habían dicho, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando le vieron, se postraron y le adoraron. En esa segunda Navidad celebraron el nacimiento del Mesías adorando a Dios. No adorando el lechoncito, no adorando los regalitos, no adorando el arbolito, no adorando Papá Noel y nada de eso. Es adorando a Dios por lo que había hecho. Y dice que postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, mirra, que a ver cuál es el orden. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En aquel tiempo nadie iba a presentarse delante del rey o delante para adorar a Dios sin un presente. La adoración implica entregar algo. Adorar a Dios implica entregar algo. Ya van a salir de nuevo, ya. Aquí viene lo que lo que yo decía, aquí nos van a quitar todo lo que tenemos en el bolsillo. No. No nos interesa su dinero. No nos interesa lo que usted tiene. No necesitamos dinero. Toda esta propiedad ya fue paga. Pastor Jerry, ¿necesita dinero, Pastor Jerry? No, tiene su trabajo. Y yo vivo también tranquilamente. No necesitamos dinero. Ese pasaje lo que a mí me enseña es que los sabios del Oriente, como una expresión viva de adoración, celebrando el nacimiento del Mesías, entregaron lo mejor de ellos a Dios. A Dios le importa un pepino, tu carro, tu casa o tu dinero o tu ropa. Por lo tanto, si a Dios le interesa un pepino, tu casa, tu carro, tu dinero y tu ropa y todo lo que tú tienes, a mí como pastor me interesa un pepino, todo lo que tú tienes. Pero si hay algo que a Dios le interesa y que tú tienes de gran valor y que se lo puedes dar a Él, y que es lo único que vale la pena, por lo cual Cristo el Mesías nació y murió. ¿Sabes? Lo único que vale la pena de ti es tu vida y es tu alma. Cristo vino a morir para salvarte de toda maldad, perdonarte de todo pecado, limpiarte de todo aquello que no le agrada a Dios. Obviamente hablando, hay personas que no creen que son pecadores, por lo tanto no tienen por qué venir a pedir perdón. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el hombre es pecador. Con nuestros ojos hemos pecado contra Dios. ¿Alguien dice amén? Con nuestros oídos hemos pecado a Dios. ¿Alguien dice amén? Con nuestras manos hemos pecado contra Dios. ¿Alguien dice amén? Con nuestros pies hemos ido y hemos caminado por lugares que no le agradan a Dios. ¿Alguien dice amén? Y con nuestra boca hemos pecado contra Dios. Pero Dios ama tu vida. Ama tu alma. Y Cristo el Mesías fue enviado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tú puedas adorar a Dios en libertad, bíblicamente, correctamente, y que esa adoración a Dios que tú haces o que yo hago sea correcta y Dios la reciba, tiene que ser a través de Jesucristo.
rindiendo nuestra vida a Jesucristo. Por lo tanto, yo adoro a Dios, porque ahora que he rendido mi vida a Cristo, tengo acceso directo a la presencia de Dios, porque Cristo me ha abierto ese camino. Creo que hemos venido hoy a la iglesia. Creo que hemos venido para recordar el nacimiento del Mesías. ¿Hemos cantado? ¿Hemos testificado de alguna manera por medio de las alabanzas? Sí. ¿Hemos adorado? Sí, como iglesia. Pero yo le invito a que haga estas 3 prácticas en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, todos los días de su vida de aquí en adelante, hasta cuando Cristo venga. Los ángeles cantaron, los pastores testificaron, los sabios del oriente adoraron. ¿Qué vas a hacer tú en este día? Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque nos ha permitido en esta mañana exponer su palabra con libertad, con humildad, con el deseo de querer instruir, con el deseo de querer enseñar, con el deseo de desafiar a los presentes, a cada uno, de manera especial a nuestras visitas, a que se ajusten a este programa de Dios, a que se ajusten a estas verdades de Dios, a que ajusten sus vidas a estos principios de Dios. De tal manera que si alguno de los presentes ha de celebrar este tiempo que celebra la tradición del nacimiento del Mesías, que lo celebre cantando, que lo celebre testificando, que lo celebre adorando, porque son principios que aparecen en su palabra bendita. Padre, bendice cada oyente, cada hermano, cada hermana, de manera especial nuestras visitas, la iglesia orando, nadie mirando a nadie. Quizá usted en nuestra visita ha venido por primera o por segunda o por tercera vez. Permítame decirle esto, usted entró a este lugar sin la certeza de que si muere hoy día se va al cielo. Posiblemente más de alguno, inclusive algunos que vienen por tiempo, posiblemente han entrado a este lugar sin tener la certeza de que si se mueren en este momento, se van al cielo, se van a vivir con Cristo, con Dios. Pero ¿qué impide que al salir de este lugar, usted pueda salir con la certeza de que sus pecados han sido perdonados, habiendo rendido la vida a Cristo el Mesías, para que usted sea transformado, cambiado y salvado? De tal manera que, habiendo entrado en este lugar sin salvación, ahora usted salga de este lugar salvado, con la salvación que Dios ofrece a través de Cristo el Mesías. Por lo tanto, ¿hay algo que impide hoy que usted rinda su vida a Cristo? A ese Mesías que usted piensa celebrar el 24, el 25, de alguna manera, lo cual usted tiene plena libertad de celebrarlo a su manera. Pero ¿de qué sirve celebrar algo que no tiene sentido, que no llena las expectativas de Dios? Si celebra el nacimiento del Mesías, celébrelo con el Mesías viviendo en su vida. Que el Mesías le haya salvado, que el Mesías le haya perdonado y que usted, habiendo entregado su vida al Mesías, a Cristo, usted cuando muera va a la presencia del Señor. Hay alguien que quizás nunca ha rendido su vida a Cristo y quisiera hoy día rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Cuando termine este tema y este servicio, le invito a que se acerque al pastor Jerry o que se acerque a mi persona
o que se acerque al hermano o a la hermana que le invitó y que usted quisiera saber cómo ser salvo e ir al cielo para celebrar Navidad bíblicamente. Y nosotros con mucho gusto le vamos a enseñar. Padre, bendice tu palabra en cada corazón. Le damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Y amén, amén. Hermano, el Señor le bendiga.